Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. A esta hora nos acompaña Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA. Gracias, Esteban, por estar con nosotros en Enfoque Mundial. Fabricio, un gusto, gracias. Muy gentil. Bueno, para arrancar esta entrevista, ¿cuál es la importancia que tiene actualmente el Vaticano y la Iglesia? Son alrededor de unos 1.200 millones de creyentes alrededor del mundo y la Santa Sede engloba y es la sede de todo este catolicismo a nivel mundial. Por lo tanto, la importancia radica en que se da un lugar en donde todos los católicos del mundo pueden tener su meca, haciendo la relación en lo que ha sido otra de las religiones importantes como el judaísmo. Exactamente. Claro. En este sentido, tenemos una figura preponderante en el Vaticano que es el Papa, que es la cabeza máxima y visible de la Iglesia Católica. Pero ¿cuál es realmente el poder que tiene el Sumo Pontífice a nivel político, social, religioso? Ustedes creo que dieron algunos datos interesantes del Vaticano. Lo que yo creo que puedo aumentar es que estamos hablando de la única monarquía absolutista que existe actualmente en el mundo, monarquía absolutista no heredable. Porque los papas, los sumos pontífices, son elegidos, como todos sabemos, a través de un cónclave. Tienen su propio sistema de gobierno, tienen su propio equipo de fútbol, su propia banca, su propia, pueden imprimir sus sellos postales, y son ellos mismos quienes tienen la autoridad discrecional de poder conceder o rechazar una nacionalidad, la nacionalidad vaticana como tal. Así es. Pero esa figura y esa presencia del Papa que trasciende más allá de lo religioso, que va hasta lo político, ¿por qué lo diferencia del resto de mandatarios del planeta, por ejemplo? Bueno, claramente este es el único país del mundo en donde abiertamente la división de Iglesia y Estado no existe. Expresamente, como ustedes bien lo habían mencionado, el Vaticano nace a través de estos pactos de Letrán. Y estos pactos de Letrán han sido muy cuestionados porque quienes los suscribió fue la Santa Sede en ese momento con el señor Benito Mussolini, el dictador italiano, que fue un cambio, por un lado, conceder este estatus de Estado en las 44 hectáreas que comprende el Vaticano, pero por otra parte, reconocer expresamente el régimen fascista que estaba en ese momento de turno. Además de eso, recibió la Santa Sede una ingesta cantidad de dinero muy importante que le permitió a las arcas vaticanas poder independizarse y poder actuar con absoluta autonomía a través, con toda la comunidad internacional. Por lo tanto, hoy en día tenemos países que tienen sedes diplomáticas con inmunidades y privilegios diplomáticos que tienen una representación directa en el Vaticano. Bueno, y estas condiciones que usted menciona, ¿cómo ubican al Vaticano en el concierto internacional? Es un Estado más, es un Estado que tiene absoluta soberanía, es un Estado que puede tener su propia toma de decisiones y, como decía, todos los poderes de un Estado. Hablar de un poder legislativo, un poder ejecutivo, existe un poder judicial inclusive, existe una prisión dentro del Vaticano, existe, insisto, es todo un Estado que que funciona absolutamente autónomo y que tiene representaciones internacionales ante organismos internacionales y que recibe remesas también por parte de todos los feligreses a nivel mundial. Bueno, sin duda, el poder del Vaticano y de la Iglesia como tal, no solamente va en el ámbito de lo religioso, sino en otros terrenos como lo político, lo social, lo geopolítico. Y sin duda, ¿cuál es la fuerza real que actualmente tiene el Vaticano y la Iglesia como tal? Tomando en cuenta que en el transcurso de los últimos años, la Iglesia como institución ha sido afectada por varios escándalos. Yo creo que hay que ser muy claros en esto. En mi criterio, la importancia que tiene el Vaticano es la importancia religiosa. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de todos estos datos que pueden ser interesantes o curiosos, simplemente engloban la importancia que puede tener un Estado que representa al catolicismo a nivel mundial. Como toda religión, nunca ha estado exenta de cuestionamientos o exenta de algún escándalo. Lo importante es, creo yo, los principios creacionales y básicamente el dogma que sigue finalmente la fe católica. Cuando estábamos hablando que en el Vaticano, cuando decíamos, solo por dar este ejemplo de las visados, ¿por qué se dan esta nacionalidad? Porque básicamente no existen niños. No existen niños porque estamos hablando de un Estado absolutamente gobernado y dirigido por hombres. Entonces, es el sumo pontícipe el que puede otorgar o retirar una nacionalidad, la nacionalidad vaticano, a esta conveniencia. Insisto, lo importante aquí es que estamos hablando de la fe católica que viene a través
través del postulado, que en este caso lo mantiene el Papa Francisco. Esto es la importancia, el mensaje que manda, y esto se lo da a través, sí, de una institucionalidad que es una monarquía absolutista, lo reiteramos, y que es un Estado debidamente reconocido por la comunidad internacional con todos los beneficios, inmunidades y privilegios que los tratados internacionales así lo establecen. Bueno, pero ¿cuánto ha afectado la imagen, la reputación de la institución de la Iglesia como institución? Estos escándalos que hacía referencia yo en la anterior pregunta, el tema de los escándalos sexuales, correcto, el tema de las altas sumas de dinero que se manejan, incluso la muerte de algunos sacerdotes. Un sumo pontífice murió hace varias décadas de manera misteriosa, sin respuestas ante la opinión pública de manera muy clara. ¿Cómo pueden afectar todo este tipo de escándalos a la imagen como tal de la Iglesia como institución? O el mero hecho creacional, como lo hacíamos mención, a los pactos de Letrán con un régimen absolutamente fascista que fue el señor Benito Mussolini. El señor Juan Pablo, el sumo pontífice Juan Pablo II, ya había pedido perdón a nombre y en representación de la Iglesia. Ajá. Actualmente se ha dado una nueva campaña justamente para transparentar la imagen y para transparentar lo que son los dogmas de fe que pueden haber dentro de la Iglesia. Creo que la Iglesia está hecha por hombres, los hombres tenemos muchos defectos como tal. Lo importante es que estos delitos que se pudieron haber cometido no queden impunes sobre pretexto de estar hablando de un Estado justamente con inmunidades y privilegios. Y esto es algo que yo creo que lo aplaudo por parte del señor, pues el Papa Francisco, que lejos de tratar de solallar estos escándalos, los ha querido traer a la voz pública justamente para demostrar que esta es una institución que quiere dar justamente esta imagen de lo que siempre debió haber sido como tal. Y debe ser precisamente esa posición del actual Papa lo que le ha permitido tener una reputación alta ante la opinión pública. Yo creo, solo para poner un ejemplo, lo que acaba de pasar el día hace escasos momentos en la Argentina, es un debate absolutamente divisorio entre una sociedad, no solo la Argentina, sino creo a nivel mundial, y creo que sin duda la influencia que tuvo en la Argentina el Papa Francisco con respecto a las presiones que pudieron haber tenido de la Iglesia Católica para que pueda haber ganado esta escasa votación con respecto a la despenalización del aborto, es un ejemplo claro de la injerencia que puede tener, la influencia que puede tener la religión católica dentro de un Estado. Bueno, desde la academia, ¿qué mirada se tiene sobre el papel que está cumpliendo actualmente la Iglesia, teniendo en cuenta que hoy la sociedad presenta una nueva realidad, una nueva actualidad frente al mundo, y es esta institución, la Iglesia, que va acorde a ese desarrollo de la sociedad como tal? Yo creo que la Iglesia Católica, si bien es tan fuerte precisamente por estos dogmas cerrados que pueda tener y que ha durado más de 2000 años, creo que la Iglesia tiene que estar en sintonía con las nuevas realidades y creo que la Iglesia tiene que estar en sintonía con lo que son estos nuevos cambios de la globalización y lo que ha venido, lo que es la nueva sociedad como tal. Creo que los principios en gran medida son innegociables como tal, pero creo también que es muy importante que la Iglesia pueda hacer un mea culpa, sobre todo a temas que pueden ser muy sensibles como la participación de las mujeres o los derechos y la salud reproductiva como tal. ¿Se podría abrir un escenario que incluya estos temas que han resultado polémicos en los últimos años? Por ejemplo, la participación de mujeres en la vida religiosa. Correcto. Con un mayor protagonismo, incluso el reconocimiento de nuevas estructuras de familia y otro tipo de temas como el propio aborto, la eutanasia, etcétera. ¿Se puede pensar en una inclusión de esos temas tan polémicos a nivel social desde la mirada de la Iglesia Católica? O el uso del preservativo como tal. El uso del preservativo, por ejemplo. Yo creo que esto es algo muy importante que la Iglesia tiene que tomar nota, y si es que se ha dado en gran medida un desapego de nuevas generaciones, creo que en gran medida son justamente porque estos temas tabús en gran medida han permanecido como tal, y creo que es hora de tener un debate muy serio en todo quienes se crean y comulguen al catolicismo como tal. Yo creo que en Latinoamérica es uno de los sectores de la población mundial donde más católicos existen, pero creo que hay una diferencia muy puntual entre católicos practicantes y quienes hemos sido católicos un poco culturalmente así hablando. Por lo tanto, creo que es muy importante que estos temas se den, creo que estos debates deben darse en un país, y creo que para que la Iglesia Católica pueda seguir siendo así de actual en torno a la influencia que puede tener en una sociedad, es muy importante que esté acorde con los cambios que la sociedad así lo está exigiendo. El tema de la riqueza real que maneja la Iglesia Católica es también un tema algo polémico, en cierto punto tabú. Sí. ¿Se ha logrado transparentar realmente el poder económico que tiene la Iglesia?
no solo el poder económico, todavía existen a fecha hoy 2018 archivos secretos del Vaticano que todavía no han sido expuestos a la opinión pública. Con respecto al manejo de las finanzas, esto es un tema también muy delicado y sensible porque el Vaticano tiene inversiones, inversiones como cualquier otro Estado, inversiones inmobiliarias, inversiones que deberían ser transparentadas, creo yo, y sobre todo a la luz precisamente de estos escándalos, porque estamos hablando que la fe no lucra, la fe lo que tiene que es justamente estos son aportes de feligreses que lo que piden es que esto se pueda no repartir, sino que ayudar a los que más lo necesitan. Y por lo tanto, por supuesto que llama la atención cuando estamos hablando de cuentas multimillonarias, claro. Y por otro lado, cuántas necesidades que pueden estar teniendo católicos a lo largo del mundo. Hay quienes dicen que muchos de los secretos más importantes y destacados de la historia universal reposan incluso en la biblioteca del Vaticano. ¿Esto podría ser así? Por un primer principio, la confesión. Entonces estamos hablando de 1.200 millones de personas que todas las semanas se confiesan ante sacerdotes que a su vez tienen esta información y la pueden transmitir dentro de la confidencialidad que engloba. Pero por supuesto es una cadena de información que ha durado siglos y que por supuesto pueden haber datos extremadamente sensibles. Lo que a mí personalmente me llama la atención, insisto que a 2018 todavía podamos hablar de archivos secretos que no han sido puestos a la luz pública. Es algo importante y creo yo que es una de las labores pendientes que le queda al Papa Francisco por transparentar. Agradecemos al doctor Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas, UDLA, quien nos ha ofrecido su punto de vista sobre el rol de la Iglesia Católica actualmente en el mundo y también la presencia del Vaticano. Y si bien el Vaticano, a pesar de ser el país de Estado más pequeño del mundo, acoge a una de las instituciones que mayor protagonismo ha tenido en la historia de la humanidad, la Iglesia Católica. Con aciertos y desaciertos, millones de personas siguen sus preceptos. La Iglesia seguirá presente no solo en el ámbito religioso, sino que también en lo social y político, por lo que es preponderante que esta institución vaya de la mano con las necesidades de la sociedad y su evolución. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Regresaremos en una semana con un nuevo tema de actualidad. Hasta pronto.